¿Cuántos de ustedes han salido de su país con una misión? A ver, levanten la mano. Allá hay una, acá hay otro. 1, 2, 3, 4, varios, ¿verdad? Qué bien. Y los demás dicen, no sé de qué está hablando Fernando, pero los demás dirán, yo también quisiera salir del país con una misión. Yo calificaría dos tipos de misiones para que la pregunta sea más clara. Y ahí a ver si algunos dirán si quieren ir de misión o no. Porque a veces se piensa que viajar es bonito. Depende cómo va a viajar uno. Entonces aquí en nuestra congregación yo he visto o he contado unas 6 familias que han salido de sus países por una misión. Pero no una misión tan grata, sino que es una misión de sobrevivir, de poder encontrar trabajo para poder sostener y salir de la crisis que sus países viven. Entonces esa es una misión que yo no esperaría que muchos de ustedes dirían, oye, a mí me encantaría salir de Chile porque aquí no me va bien y me quiero ir, porque no, claro, no le va bien de acuerdo a qué, no sé, ¿verdad? Pero como otros países que han llegado al extremo de que millones y millones han tenido que salir con esa misión, ya es cosa diferente, ¿verdad? Pero luego hay otros que salen del país o salimos del país con una misión espiritual que Dios lo manda a uno a prepararse, como por ejemplo a mí y a Gerardo, que salimos jovencitos, bueno, yo más joven que él en aquel tiempo, a prepararnos. O en el caso de Nona y de Loami, que han tenido que dejar sus países para venirse a apoyar a sus maridos. Tenemos a Eli Lobos, la misionera a la cual estamos apoyando, que ahora está en Kurdistán, no sé si. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hemos llegado al capítulo 13 del libro de los Hechos, un capítulo en que ahora la iglesia que comenzó en Jerusalén y se expandió a Judea, Samaria, ahora está yendo más al norte, llegó a Antioquía, la dejamos allá en el capítulo 12, una ciudad que está ya ahora allá en Turquía, en el sur de Turquía. Ahí quedamos, ¿verdad? Hicimos una pausa para Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Pero hoy retomamos el libro de los Hechos con el capítulo 13, donde ahora comienza un viaje. Y desde Antioquía de Siria, y aquí tenemos el mapa, estaban allá en Antioquía de Siria y habían varios líderes, profetas, apóstoles, el apóstol Pablo, Bernabé y otros que usted cuando lea el capítulo 13 se va a dar cuenta que están allí. Y el Espíritu Santo dice, escójanme a 2, a Pablo y a Bernabé, y envíenlos, porque ahora empieza la misión evangelística de la iglesia. Del libro de los Hechos, desde ahora hasta el final, vamos a ver 4 viajes. Este es el primero, el de Saulo, con Bernabé y con un jovencito llamado Juan Marcos, que era primo de Bernabé. Bernabé, el hijo de la mano derecha o el hijo de la consolación, nosotros le pusimos otro nombre, que era el hombre puente. Él era de esta isla llamada Chipre, que está ahí en el Mediterráneo. Arriba está Turquía, acá está Siria, el Líbano y más abajo está Israel. Esta isla, Chipre, era de donde venía Bernabé. Y Bernabé era tío de Juan Marcos. Yo no sé si Juan Marcos era de la isla o su tío era de la isla. Y él dijo, yo quiero, como muchos dicen, yo quiero viajar. Yo quiero ir. Y Bernabé lo lleva junto con Saulo. Entonces tenemos aquí que salen de Antioquía, cruzan esta parte del mar Mediterráneo, llegan a la punta de la isla de Chipre y viajan toda la isla y llegan hasta acá a un lugar llamado Pafos. Y ahí entonces tenemos lo que vamos a hablar hoy día. Y yo quiero decir que quiero hablar 3 cosas. 3 cosas. Primero quiero hablar de la reprensión que Pablo le hizo a un mago. Segundo, quiero hablar del sermón que Pablo predicó
en este viaje que está relatado ahí. Y tercero, quiero que veamos esta distinción entre los judíos y los gentiles y cómo se extiende el evangelio. ¿Estamos listos? Amén. Señor, estamos listos. Queremos oír lo que tú nos tienes que decir esta mañana. Pedimos, Señor, que toda distracción sea borrada de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos ahora abrirnos a lo que tú nos tienes que enseñar. Espíritu Santo, usa mis palabras, usa tu palabra escrita y úsanos a nosotros como instrumentos para el mensaje del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13, versículo 6. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús, que practicaba la brujería. Este falso profeta siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente y les pidió a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo: hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. Ahora el Señor te castigará y quedarás ciego. Por un tiempo no podrás ver nada, ni siquiera la luz del sol. En ese mismo instante todo se volvió oscuridad para Elimas. Caminó perdido por los alrededores, tratando de encontrar a alguien que lo guiara de la mano. Cuando vio esto, el gobernador creyó, asombrado con la enseñanza del Señor. Amén. Bueno, un pasaje lindo y difícil también de ver tantas cosas que hay aquí en este pasaje. Y yo me quedé pegado en este asunto de cómo Pablo actúa semejante a Pedro. Los primeros 12 capítulos de Hechos están más enfocados en Pedro y los últimos capítulos de aquí en adelante están enfocados en Pablo. Y en los primeros capítulos recuerden que Pedro tuvo una situación similar con un otro mago llamado Simón, que cuando vio que Pedro impartía el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, él quería hacer lo mismo y le ofreció una mordida, una cooperación monetaria a Pedro para que él también tenga ese poder, y Pedro se enojó y también lo trató mal. Bueno, ahora tenemos algo similar, pero con Pablo. Pablo se molesta con este hombre llamado Elimas. Elimas en árabe quiere significar sabio, una persona sabia. Y él representa a los falsos profetas, porque Pablo le dice: eres un falso profeta, un hijo del diablo. Pero acuérdense de esto, era judío. El primer pensamiento que me vino a mí: Jesús fue duro con la gente, Jesús insultó a la gente, Jesús trató mal a la gente. Y yo digo, sí, pero a un tipo de gente nomás. ¿A quiénes? A los fariseos religiosos, a los pecadores, ni siquiera los condenó. Ni yo te condeno, le dijo a la mujer adúltera, bien pecadora tiene que haber sido. Yo no te condeno, yo te perdono, yo te recibo, yo te transformo, yo te amo, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo y a dar su vida por el mundo. Pero a aquellos que deberían conocer el mensaje, a los religiosos, a esos les dijo, generación de víboras, les dijo, y sepulcros blanqueados, hipócritas, ustedes, hasta las prostitutas se van a salvar antes que ustedes. Imagínense cómo están ustedes. Entonces esas palabras fueron duras de parte del Señor, pero no hacia los pecadores comunes y corrientes, a los pobres desgraciados como nosotros, pero a aquellos que no se creían pecadores,
aquellos que se creían la voz de Dios profética y estaban equivocados, a esos el Señor los maltrató. Entonces yo veo a Pablo. Pablo está maltratando a Elimas y le dice palabras bien feas, le dice hijo del diablo. ¿Quién es el diablo? ¿O qué significa la palabra diabolos en latín o hasatán en hebreo? Hasatán significa el adversario, el opositor, el acusete, carecuete, el que anda siempre viendo faltas en los demás. Y tú eres un hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Elimas representa a esa estructura diabólica, religiosa y que estorba los caminos del Señor. Y Sergio Paulo, el procónsul de la isla de Chipre, un hombre romano, un hombre en poder, pero es un hombre inteligente que está abierto a escuchar la palabra de Dios, representa a todos aquellos que no conocen al Señor Jesús y están dispuestos a escuchar y a ser convencidos con el mensaje del Evangelio. Pero tenemos a estos cabezones diabólicos que lo impiden. La pregunta ¿es correcto lo que hizo Pablo? Bueno, eso lo podrán conversar en el grupo en casa. Atrás, cuando se vayan, están las hojitas del programa del grupo en casa. Ustedes lo van a conversar porque ahí hay una pregunta donde vamos a tener que hablar de esto, ¿no? ¿Fue bueno lo que hizo Pablo con Elimas o no? Así que mi opinión, por lo menos, si quieren ya ir un poquito adelantados, ya la conocen. Dios no castiga. Dios no mata. Dios no deja ciega a la gente. Y de hecho aquí, en esta versión que hemos leído, se traduce así: ahora el Señor te castigará. Ya, entonces yo como me incomodo con esas palabras, aunque salgan del santo apóstol Pablo de Tarso, me incomodan. Entonces yo fui al original griego y de hecho la Reina Valera parece que la traduce de otra manera y dice literalmente, dice, la mano del Señor está contra ti. ¿Cómo interpretamos la mano del Señor está contra ti? Yo lo interpreto cuando alguien quiere venir y quiere atacar, ya sea a mis hijos, a mi señora, a mis seres queridos, y viene a estorbar y atacar, ¿y yo qué hago? La mano mía está en contra de él, yo lo aguanto. Ya, le digo, quédate ahí. Te lo advierto, cambia de actitud, no lo hagas, estás equivocado. Ahora, si el tipo avanza más, quizás que yo le pegue en el pecho, ¿verdad? Pero no es que yo esté yendo donde él está yendo en contra de mí. Y capaz que si avanza un poquito más, le agarro la camisa y lo amarreo un poquito nomás. Pero quizás esto escala. Y más que un puñete se me vaya, o no sé, por un ahorcamiento, una sacada de ojo, no sé, algo va a pasar. Pero la mano del Señor está oponiéndose a ti. No es que el Señor te está castigando, que la mano del Señor está contra ti. Lo que le pasa a la gente que va a contramano de Dios es que sufre. Y le llaman, Dios me castigó. Dios no castiga a nadie. Tú estás sufriendo por tonto. Tú estás sufriendo por terco. Tú estás yendo en contra de los planes de Dios y la mano del Señor te está deteniendo y tú te estás golpeando en esa mano y estás creyendo que Dios te está castigando. Ahora, en cuanto a Elimas, judío, porque no era griego, era judío, conocía las cosas de Dios, conocía al Dios de Israel, pero más encima se había metido en brujerías, en espiritismo y estaba estorbando que el evangelio sea predicado. Y entonces aquí yo me pongo a pensar, ¿no sería que Pablo se vio a sí mismo en este mago? Y yo quisiera que usted y yo nos viéramos a sí mismos a veces en otras personas peores que nosotros, ¿verdad? Pecadores. ¿No era yo así? ¿No decía las mismas cosas? ¿No hacía los mismos pecados? Y ahora tan santulón que soy, que Dios me perdone, pues. Entonces Pablo vio a este hombre judío, de nombre judío, de religión judía, y Pablo dice, pero si es un reflejo de lo que yo era igualito a este.
Es más, yo aprobé que mataran a Esteban, pero yo iba a apresar a los del camino. Aquí estoy yo. Yo sé lo que está haciendo este hombre y sé que este hombre está equivocado porque yo estaba equivocado. Y entonces le dice, está lleno de mentiras, igual que yo. Tú estás estorbando el camino del Señor. Yo también lo hacía. Él le dice, te quedarás ciego. ¿Quién se quedó ciego anteriormente? El mismo Pablo, porque yo me opuse al Señor. Y por culpa de eso quedé ciego 3 días. Y no vi la luz del sol, pura oscuridad. Entonces, como tú estás en el mismo camino mío, a ti te va a pasar lo mismo que a mí. Te vas a quedar ciego. Ahora, yo hubiera esperado que te hubieras quedado ciego con la aparición del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero te vas a quedar ciego por tu propia porfia. Después, cuando estemos en el cielo, capaz que veamos el Limás que se convirtió porque la luz del Señor lo cegó, ¿ya? Y no su terquedad. Pero ahora una pregunta para todos nosotros. ¿Somos piedras de tropiezo en el camino del Señor? Nosotros ya conocemos al Señor. Nosotros decimos que Cristo vive en nuestro corazón. Nosotros vamos a la iglesia, nos congregamos, vamos a un grupo en casa. Somos comprometidos. La pregunta es, ¿somos piedras de tropiezo en el camino del Señor? Porque podemos hacer todo eso y aún así impedir que otros conozcan al Señor por nuestro mal testimonio, por nuestras ideas equivocadas, por nuestra forma de vivir que no va de acuerdo al Señor. Entonces, eso es lo primero que les quería decir en cuanto a esta reprensión de Pablo a Elimas. Segundo punto. Después de haber predicado aquí en Chipre y donde, según entiendo, el texto no es muy claro, pero dice que el procónsul Sergio Pablo creyó. ¿En qué? Bueno, Pablo le estaba predicando de Jesús. Entonces, que hay una conversión magnífica. Un gobernador de una isla, en nombre del Imperio Romano, que se convierte. Y fíjense, no quiero detenerme en ese punto, pero de aquí en adelante, el apóstol ya no se llama Saulo, sino que se llama Pablo. Y no da ninguna explicación. Pero aquí hay dos claves. Una, seguramente, como Pablo era Tarso en el Imperio Romano de madre judía, quizás él originalmente se llamaba Pablo y luego la mamá le puso Saulo porque Saulo es más bíblico, es del rey Saúl. Y que Pablo ahora al empezar a predicar en la cultura griega diga, voy a volver a mi nombre original. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que si usted le quita la S nomás y le pone la P, queda Paulo o Pablo. Y este hombre al cual él le predica se llama Sergio Paulo, nombre romano. Y se convierte. Quizás Pablo dijo, este es mi tiempo de honrar a este hombre y empezar a llamarme como él, que se ha convertido, y de aquí en adelante para predicarle al mundo gentil y romano me voy a llamar Pablo. Eso es una explicación. Pero luego deja la isla y sube por el mar Mediterráneo y llega a un puerto que hoy se llama Antalya, y de ahí 200 kilómetros hacia arriba está Antioquía de Pisidia. ¿De dónde viene Pablo? ¿Desde dónde fue enviado? De Antioquía. Pero Antioquía de Siria. Y ahora viaje a otro pueblo llamado Antioquía, pero Antioquía de Pisidia, ¿okay? Para que las diferenciemos. Es como decir Santiago de Compostela y decir Santiago del Nuevo Extremo, que somos nosotros, Santiago de Chile. Hay dos Antioquía. En esta segunda Antioquía, Pablo y Bernabé viajan, pero Juanito Marcos o Marquito dijo, yo echo de menos a mi mamá, me voy para la casa. Y se devolvió, no quiso ver más y se devolvió a Israel. Después vamos a ver ese problemita que causó este muchacho inmaduro. Lo primero que hará Pablo cuando visita cualquier pueblo es ir a las sinagogas, porque judíos habían en todas partes, y llega a la sinagoga de Antioquía, allí predica un sermón.
¿Cuál fue el tema de su sermón? Y esto es clave conocerlo, porque si usted revisa todos los sermones del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que hay una clave, un tema. ¿De qué predican? Y predican de Jesús y de Jesús resucitado. Escuchen esto, versículo 26 al 31. Este mensaje de salvación ha llegado a nosotros. Los que viven en Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús, y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Es Pablo que está predicando y dice: ellos no pudieron encontrar una razón para matar a Jesús, pero le pidieron a Pilato que lo matara. Esto está hablando de la muerte de Jesús. ¿Quién mató a Jesús? ¿El Padre? ¿Dios? No. Lo mataron, los judíos no podían matarlo, pero mandaron a los romanos que lo mataran. Fueron ellos los que lo mataron. Cuando ya habían cumplido todo lo que se dijo acerca de Jesús en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Lo que estuvimos viendo estas 2 últimas semanas, ¿verdad? Lo está relatando Pablo. Y luego dice: pero Dios lo resucitó. Después, los que habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén vieron a Jesús durante muchos días. Ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. Entonces, estas últimas 2 semanas hemos hablado de la muerte, el sacrificio del Señor, su sepultura y la resurrección. El Evangelio es la buena noticia. Pablo está predicando el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Una buena noticia. ¿Buena noticia de qué? Tenemos que explicarla. De que Cristo vino, vivió entre nosotros, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y a través de ese proceso vence 2 cosas: el pecado y la muerte. Esa es la buena noticia del reino de Dios. Y eso es lo que los apóstoles predicaron en el libro de los Hechos. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos predicar. Anteriormente habíamos visto, hace 2 sermones atrás, que Pablo dijo: yo no me glorío en nada más, yo me enorgullezco solamente a predicar a Cristo y a Cristo crucificado, nada más que la cruz, crucificado, y luego este Cristo resucita. Esa es el meollo del asunto. Ahora, en las iglesias, en las denominaciones, en el mundo cristiano, hay muchas interpretaciones y diversificaciones de doctrina, ¿verdad? Que unos se preocupan de la comida, otros de guardar el sábado, otros hacen una mezcla de la ley, otros de los dones del Espíritu Santo, otros más carismáticos, otros más liberales. Pero hay mucho, y cada cual va a enfatizar lo que quiera. Pero no se nos olvide que el énfasis nuestro es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio que dice que Cristo vino, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, descendió a los infiernos, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó y subió al cielo. Eso de ahí nos salgamos, porque ese es el centro de nuestra proclamación. Y ahora vamos al tercer punto, que tiene que ver con los judíos y con los gentiles. Y este último punto es muy importante para el crecimiento de nuestra iglesia, porque nosotros hemos determinado predicar el libro de los Hechos con un propósito: de buscar ahí en el libro de los Hechos enseñanzas que podamos aplicar en la iglesia de Cristo Nueva Esperanza hoy, para poder hacer lo que ellos hacían en nuestro contexto y poder hacer que la iglesia crezca, el reino crezca. Entonces, muy importante ahora, en este último punto que vamos a hablar, porque vamos a hablar de nuestro pequeño rebaño, de nosotros aquí y de los otros allá afuera. A quienes no les permitían el ingreso a las sinagogas. 1, circuncidarse. 2, guardar dieta kosher, solamente comer lo que el Antiguo Testamento hablaba. Así que el chancho, el jamón para afuera, los langostinos, los camarones, todo para afuera, todo, un montón de comida para afuera. Es comida kosher. Y tercero, tenían que guardar el sábado. El sábado tenían que dedicarlo solamente a descansar. Entonces, esas personas
no pertenecían a la sinagoga, no pertenecían al judaísmo, a menos que hagan eso y se hagan de los nuestros, pueden pasar para adentro. ¿A dónde vamos con esto? La misma pregunta. Nosotros, ¿a quienes no les permitiríamos el ingreso a nuestra iglesia? Me alegra decir, esta es una iglesia inclusiva. ¡Ay, Señor! Ya nos metimos en problemas. Esa palabrita que circula ya, el lenguaje inclusivo, la iglesia inclusiva, la política inclusiva, ¿verdad? Y nosotros así, no, sí, esta iglesia es inclusiva. ¡Wow! Es una tremenda declaración. Escudriñe en este momento su corazón y dijera, honestamente, Señor, si llegara una persona, y ahí usted póngale, ¿qué persona llegara a nuestra iglesia? Yo me sentiría incómodo. Como que empezaría yo a pensar que tendría que cambiar mi membresía a otra iglesia, porque yo no podría estar en una iglesia donde estuviera este tipo de personas. Y no quiero ahondar, usted sabrá. Bueno, ese tipo de persona que se le vino en este momento a la mente es amada por Dios. De tal manera amó Dios y esa persona o ese tipo de persona en la cual usted está pensando es parte de ese mundo amado por Dios. Yo era un pecador y ahora soy un pecador, pero perdonado, ¿verdad? Y en la mañana, leyendo el Mercurio, había un obispo que hablaba del Papa Francisco y decía, la mejor definición que el Papa Francisco hizo de su vida fue esta: yo soy un pobre desgraciado que fue mirado con la mirada misericordiosa de Dios y rescatado de su pecado. Y decía, ¿y nosotros qué somos? Pobres desgraciados, porque más que otra cosa vamos a hacer. Pero amados por Dios, Dios nos miró con mirada de misericordia. Entonces, si usted está pensando en alguna pobre desgraciada, o usted está pensando en algún pobre desgraciado que si viniera a esta iglesia o empezara a venir ese tipo de gente, yo me sentiría incómoda, piense primero en usted, de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos llevó. Y para terminar con esta idea, vamos a ir al corazón de Jesús. ¿A quiénes recibe Jesús? Y en una ocasión él dijo, para que me crean, ¿verdad? Dice el Señor, mira, para que me crean, para que entiendan. Porque la única manera que ustedes entienden es con historias, con parábolas, con chistes, con algo así que les queda en la mente. Les voy a contar una parábola, dice el Señor. Había un hombre que hizo una gran fiesta, una fiesta de boda, se casaba su hijo, y mandó a buscar, y mandó invitación a todos sus amigos, a toda la gente, y los mandó. Entonces, cuando ya llegaba la hora, dice, mandó a sus siervos y ya vayan a recordarles, ya, un recordatorio nomás, que ya viene la fiesta. Y luego vienen, y los que fueron enviados dicen, señora, puras excusas. ¿Qué pasó? No, que uno dijo que recién se casó y que que después la nona me reta, para que no entienda la nona. Es que le conoció el ojo a la papa, entonces está disfrutando todo eso y ya. Luego otro, no vino, ¿por qué? No, porque dice que se compró unos bueyes y que los tiene que ir a probar si son buenos. ¿Quién compra bueyes y después los prueba? Es como, me compré un auto pero no lo he hecho ni andar. Así que, Señor, no puedo ir a la fiesta porque tengo que ir a ver si el auto anda. Y otro, no, es que dice que no va a venir porque se compró una parcela por allá por Mirasol, por allá se compró una parcela, pero la compró por fe. Ahora va a ir a ver si está en una quebrada o no. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué excusa más tonta? Excusas. Y el Señor, miren, aquí está el pasaje. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que habían dicho, eso que les conté. El patrón se enojó mucho y le dijo,
Ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo le dijo: patrón, he hecho todo lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo: ve, otra vez, ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados probará mi cena. Wow, esta parábola es una de las que a mí me impacta más. Por dos palabras que subrayé. Una es toda la gente. La iglesia de Cristo es para toda la gente. Amén. Porque Cristo así lo decidió. Porque usted va a ciertas iglesias y en ciertas iglesias hay muchos jóvenes, puros jóvenes. Y van gente como nosotros y nos sentimos incómodos. Entonces esa iglesia tiene que ser práctica, decir, bueno, bienvenido, pero si no le gusta mucho, vaya a la otra porque allá hay puros viejitos, vaya a la cumbre 1060. Es posible que algunos de nosotros que ya dejamos de criar y ya tenemos nietos, que vamos a una iglesia donde hay un montón de niños y nos impacientan, ¿ya? Y nos ponen incómodos. Entonces, pero esa iglesia dice: no se preocupe, pues nosotros tenemos clases para ellos y tenemos programas para ellos, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos a una iglesia donde hay unos 30 personas con problemas mentales? Síndrome de Down, autistas, y todos. Entonces, ¿a dónde me vine a meter? Bueno, la iglesia es para toda gente. Y lo más probable es que esa iglesia tiene un ministerio donde da bienvenida a ese tipo de gente. Bueno, yo sé que ustedes se cansan cuando yo hablo tanto de los católicos, ¿verdad? Pero téngame paciencia, porque es tan público que todo el mundo lo sabe. La monja que estaba parada, sola, frente al ataúd del Papa. Esa monja, por algo estaba ahí, porque esa monja vive en un barrio malo de Roma, donde hay prostitución de travestis, de homosexuales, y ella los atiende, y ella los cuida, y ella ora por ellos, y les da consejos, y los alimenta, y todas las cosas, y todos los miércoles los llevaba a ver al Papa. ¿Qué tal si usted o la iglesia recibimos 15 travestis que dicen: yo quiero conocer al Señor, y están aquí 15 travestis todos los domingos? Vamos a hacer una clase de travestis, pues, háganle una clase por allá. Ve cómo estoy poniendo gente de izquierda, gente de derecha, política, ¿ya? Gente, ¿qué tal si llegan 10 lisiados en silla de ruedas? Ya, Manolito, hágame unos planos porque hay que hacer rampa. No sabemos lo que el Señor va a traer, pero tenemos que estar abiertos a todo lo que el Señor traiga, aunque a mí no me guste. En esta iglesia démosle la bienvenida a todo el que llegue, en el amor de Cristo, porque el Señor dijo: toda la gente, haz venir a mi casa, a la iglesia, al reino de Dios, a toda la gente. Ahí veremos cómo nos arreglamos. Cuando uno es cristiano, comprometido y entregado al Señor, le cabe en su corazón, en su casa y en su mesa y en su iglesia toda la gente. Y luego, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor que seamos poquitos. Puros problemas. Más gente, más problemas. Porque la gente es sinónimo de problemas. ¿Para qué? Y el Señor dice: ¿sabes para qué? Para que se llene mi casa. Yo no quiero ver asientos vacíos en mi casa, dice el Señor. Yo quiero ver mi casa llena. El Señor en ese aspecto es muy diferente a muchos de nosotros, que como una que dice: me engenté. ya estamos en una fiesta y me dice: Hani, porque así me dice, Hani, me engenté. Entonces el Hani ya sabe qué significa engentarse. Es una enfermedad,
cuando la gente te contagia de una enfermedad. Cuando hay mucha gente y se te pega en la piel, en los oídos, ya, me engenté. Entonces el Hani ya sabe que tiene que empezar a despedirse para desengentar a la otra Hani. Bueno, Dios nunca se va a engentar, porque Él ama al mundo de tal manera que Él dice, no, yo quiero que mi casa se llene. Terminemos con 3 preguntas. Entre en modo meditación ahora. Primera pregunta. ¿Estoy impidiendo que alguien conozca a Jesús como su Señor y Salvador? Mi vida, mi testimonio, mi forma de ser está impidiendo que alguien conozca a Jesús. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si el Señor a través de su Espíritu hoy está revelando algo en tu personalidad, en tu forma de vivir, en tus negocios, en tu falta de disciplina, en tu carácter, en tus vicios, algo que impide que alguien quiera acercarse a Jesús, que el Espíritu provoque arrepentimiento y cambio de vida en esta mañana. Confiésale al Señor lo que hay en ti y que es piedra de tropiezo para que otros vengan. Si tu conciencia está limpia, gloria a Dios. Pero si tu conciencia te redarguye, arréglalo con el Señor. Es más, quizás ni tu conciencia, ni el Espíritu, sino tú mismo sabes que alguien te dijo, con la vida de cristiano que pretendes llevar, no te creo nada. Señor, que nuestra misión ahora sea vivir de tal manera que sin palabras podamos predicar el Evangelio. Segunda pregunta. ¿Estoy enfocado única y exclusivamente en predicar a Cristo crucificado y resucitado? Reflexiona esta pregunta. ¿Estás enfocado en la cruz de Cristo? ¿Estás enfocada en la tumba vacía única y exclusivamente? ¿O te estás distrayendo con doctrinas, con ideas? ¿Te estás yendo por las ramas en vez de mirar a Cristo, que murió por ti, y de mirar a Cristo que resucitó por ti, y mirar a Cristo que a través de ese evento, esos eventos, perdonó nuestros pecados y venció la muerte? Espíritu Santo, ayúdanos a enfocarnos, a no estar discutiendo con la gente doctrinas, ideologías, ideas, sino que prediquemos siempre a Cristo y a este crucificado que venció la tumba y resucitó. Última pregunta. ¿Estoy invitando a todo tipo de gente a la iglesia del Señor? Ayúdanos a amar a todo mundo. Ayúdanos a tratar y conversar con todo mundo. Que no haya nadie que se atraviese por nuestro camino que no reciba de nosotros un saludo, una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo o una conversación. Y ayúdanos, Señor, que en esa conversación podamos hablarle del gran amor de tu Hijo Jesús a toda persona, para que se llene tu casa.
Amén. Póngase de pie ahora para